Dicen que los pueblos pequeños guardan grandes secretos. Y en el caso de Rocafría, ese dicho nunca fue tan cierto. Era una madrugada como cualquier otra. Las luces de los postes parpadeaban bajo la neblina espesa, y solo el sonido del viento entre los árboles rompía el silencio. Una mujer llamada Teresa Márquez se preparaba para dormir en su antigua casa de ladrillos rojos. Vivía sola desde hacía años, luego de divorciarse. Una vida tranquila, sin muchos sobresaltos, hasta esa noche. A las 2:14 de la mañana, un grito desgarrador atravesó el aire. Los vecinos, confundidos y asustados, se asomaron por las ventanas, pero no vieron nada, y nadie se atrevió a salir. No fue hasta la mañana siguiente que alguien llamó a la policía. La puerta de Teresa estaba entreabierta, sin señales de fuerza. Pero dentro, el horror esperaba. El cuerpo yacía tendido en el suelo del pasillo, con la mirada congelada en el techo. Sin señales de lucha, sin desorden, solo algo en la pared, escrito con lo que parecía sangre: observa. Junto al cuerpo descansaba una máscara de hierro, lisa, sin expresión, con una pequeña hendidura en los ojos, fría, pesada, inquietante. Los rumores se esparcieron como humo. Algunos decían que era un ritual satánico, otros que Teresa había sido víctima de un psicópata escapado de la ciudad. Pero nadie hablaba muy fuerte, por si el asesino aún escuchaba. La policía local no tenía pistas. No había huellas, ni ADN, ni testigos. Las cámaras de la calle estaban misteriosamente apagadas esa noche. Pero había un detalle que pasó desapercibido. Teresa había sido testigo de un crimen, años atrás. Un caso de violencia doméstica en el que una mujer había muerto y su esposo quedó libre por falta de pruebas. Teresa había visto todo y no dijo nada. Ese dato no salió en las noticias, pero alguien lo sabía, y alguien había decidido castigarla. 3 semanas después, el segundo crimen sacudió al pueblo. Un taxista llamado Elías apareció muerto en el asiento trasero de su coche, estacionado junto al río. Mismo patrón, sin signos de lucha, sin testigos, sin pruebas. Y la palabra escrita esta vez en el parabrisas, con sangre: observa. Y por supuesto, la máscara estaba ahí. La policía comenzó a sospechar que no se trataba de un asesino cualquiera. Era alguien con un patrón, una intención, una razón. El miedo creció. Nadie salía de noche. Los noticieros comenzaron a llegar desde otras ciudades, y las redes sociales lo bautizaron como el hombre de la máscara. Cuando el segundo crimen fue confirmado, las autoridades decidieron traer ayuda del exterior. Así llegó Marcos Ayala, un detective forense con más de 20 años de experiencia, conocido por su obsesión con los casos sin resolver. Era un hombre de mirada cansada, voz baja y pasos lentos. No confiaba en nadie, y siempre cargaba una libreta negra donde escribía lo que nadie más veía. Al llegar a Rocafría no tardó en notar que algo no encajaba. Las escenas eran demasiado limpias. El asesino no dejaba nada al azar, pero lo que más lo inquietó no fue la sangre, sino el mensaje. Observa. ¿Por qué repetir esa palabra? ¿Qué quería que vieran? ¿Y quién exactamente debía mirar? Marcos comenzó a investigar el pasado de las víctimas y descubrió algo perturbador. Todas las víctimas, Teresa, Elías y luego una anciana llamada Julia Salvatierra, tenían algo en común. Habían presenciado actos de violencia o crímenes y eligieron no hablar. Julia, por ejemplo, había sido vecina de un hombre que golpeaba a su hija en secreto. Años después, la niña murió. Nunca hubo juicio y ahora Julia estaba muerta. El patrón era claro para Marcos. El asesino no mataba por placer, mataba a los que consideraba cómplices por omisión. Era un justiciero enfermo, uno que creía que ver y callar era igual que matar, pero ¿quién era? Durante semanas el pueblo vivió paralizado. Cada vez que alguien moría, la máscara aparecía, y cada vez el mensaje se repetía. Observa. Marcos sabía que debía encontrar el vínculo que unía todo, así que revisó viejos archivos judiciales, casos olvidados, crímenes sin condena, y ahí encontró algo. Un nombre: Víctor Saavedra. Años atrás, Víctor fue acusado de asesinato, pero fue liberado porque los testigos no se presentaron, entre ellos Teresa, Elías, Julia. Víctor desapareció poco después. Nadie supo si murió, huyó o cambió de identidad. Pero Marcos empezó a sospechar. ¿Qué tal si no desapareció?
sino que renació, como el hombre de la máscara. Marcos no dormía bien. Desde que llegó a Rocafría sentía que el asesino lo observaba. No había cámaras ni cartas, pero había señales. Pequeñas cosas, su coche con el espejo torcido, un alfiler en su silla, la sensación de que no estaba solo al caminar por la plaza vacía. Esa noche, revisando los archivos en la comisaría, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, escrita a mano. «Tú también viste y callaste, observa». Marcos quedó inmóvil. Esa frase lo golpeó como una piedra en el pecho, porque tenía razón. Marcos tenía 27 años cuando, como agente joven, investigó el caso de una niña abusada por su padrastro. Tenía pruebas, tenía sospechas, pero no tenía respaldo de sus superiores. Le ordenaron archivar el caso por falta de evidencia, y Marcos obedeció. Lo dejó pasar, y tiempo después, la niña apareció muerta en un río. Fue su primer caso, y el que nunca pudo olvidar. Ahora todo cobraba sentido. El asesino no solo castigaba al pueblo, también lo castigaba a él. Marcos pidió acceso a cámaras antiguas, rastreó llamadas, investigó empleados, desaparecidos, profesores, expulsados, exreclusos, hasta que dio con un hombre, Esteban Galván. Esteban trabajaba como vigilante nocturno en una bodega fuera del pueblo. Tenía un historial limpio, demasiado limpio, pero cuando Marcos revisó su dirección, notó algo peculiar. La zona donde vivía Esteban coincidía con 3 rutas de escape del asesino, siempre cerca de los puntos de crimen. Era él, o al menos alguien cercano a él. Marcos organizó una operación secreta, instaló cámaras frente a su casa y una noche lo vio salir con un bulto en la mano. Lo siguió. Marcos abrió la libreta con manos temblorosas. No era una amenaza, tampoco una confesión directa, era un manifiesto. En letras firmes, escritas a mano con tinta negra, el asesino narraba su visión del mundo. El hombre de la máscara. No soy un monstruo. No mato por placer, mato porque ustedes mataron con su silencio. Cada vez que decidieron mirar a otro lado, cada vez que ignoraron un grito, una lágrima, una señal, ustedes me crearon. Había nombres, fechas, situaciones que la justicia olvidó o ignoró. El hombre de la máscara y los jueces. Y la policía. No, ellos tienen excusas, pero el vecino, la maestra, el amigo que sabía y cayó, ellos decidieron no intervenir. Marcos pasó página tras página. Reconocía algunas historias. Una madre que supo de los abusos a su hija y prefirió proteger a su esposo. Un joven que atropelló a un niño y su padre pagó para ocultarlo. Una enfermera que sabía de negligencias médicas y las encubrió, todos muertos. Y junto a cada relato la misma firma observa. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Había enfrentado asesinos, violadores, psicópatas, pero jamás algo así. Porque este asesino creía que hacía justicia. Y lo peor de todo era que a veces tenía razón. El sistema había fallado. Y en ese vacío, alguien decidió tomar la justicia en sus manos. Al día siguiente, Marcos fue citado en una cabaña aislada. No había nota, solo una coordenada escrita en la última página del diario. Fue solo. Y allí, entre árboles secos y aire espeso, lo esperaba el hombre de la máscara. El asesino se quitó la máscara, pero no diremos su rostro, no porque sea secreto, sino porque su cara no importaba. Podía ser cualquiera, un maestro, un barrendero, un bibliotecario. Su rostro era común, pero sus ojos estaban rotos. Yo no elegí matar, ellos me hicieron elegir. Podías haber denunciado. ¿Y quién me escuchó cuando fui niño? Nadie. ¿Quién escuchó a mi hermana antes de que la enterraran? Nadie. Ahora todos escuchan cuando yo hablo con sangre. Ya te escuchamos. ¿Y ahora qué? Ahora, observen. Y desapareció entre los árboles. Tras el encuentro en la cabaña, Marcos activó una operación nacional. Ya no era solo un caso local, era una amenaza ideológica, un símbolo que inspiraba miedo y también admiración. El hombre de la máscara se convirtió en un fenómeno viral. Miles comentaban en redes. Él hace lo que la ley no se atreve. Es un monstruo, pero necesario. Yo también callé. ¿Seré el siguiente? Marcos sabía que no podía atraparlo como a un criminal común.
Debía atacarlo en su esencia, mostrar que lo que hacía no era justicia, era venganza. Organizó una rueda de prensa, expuso los crímenes, las víctimas, las conexiones, mostró partes del diario, pero cometió un error. Dijo en televisión nacional que sabía su nombre completo y lo tenía ubicado, y esa noche el infierno regresó. A las 3 de la madrugada, una llamada despertó a Marcos. Él lo hizo otra vez. La víctima era un periodista. Había cubierto casos de abuso en escuelas y omitido datos por dinero. En su pared observa en su mano una copia del diario y en su pecho una cámara encendida grabando en directo. El video fue publicado al amanecer. Mostraba al asesino con su máscara frente a la cámara. Esto no ha terminado. Cada vez que calles, cada vez que ignores, yo volveré. No soy un hombre, soy un reflejo. Observa. Desde entonces no se supo más de él. No hubo más muertes confirmadas, pero el miedo quedó. Hoy, en muchas casas, algunos han colgado una máscara vacía en la pared como advertencia, como recuerdo o como símbolo. ¿Fue un loco? ¿Un justiciero? ¿Un mensaje vivo? Eso lo decide cada quien, porque al final lo único que queda es observar. Si llegaste hasta aquí, quizás ya estás más cerca del umbral. Dale me gusta si este misterio te atrapó. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene es aún más oscuro.